Mi esposo murió hace 3 años y ayer me llamaron desde su número. Yo misma identifiqué su cuerpo, firmé el acta de defunción, elegí la música del funeral. Me quedé sola frente a la tierra recién removida mientras todos se iban y le prometí que iba a seguir adelante aunque no supiera cómo. Por eso ayer, cuando su nombre iluminó la pantalla de mi teléfono, no sentí esperanza. Sentí que algo dentro de mí se rompía por segunda vez. Eran las 7:42 de la noche. Estaba en la cocina con Marcos, mi prometido, hablando de los centros de mesa para la boda. Faltaban 4 semanas. Teníamos invitaciones enviadas, salón reservado, mi vestido, precioso, colgado en el armario. El teléfono vibró sobre la encimera. No iba a contestar. Pensé que sería publicidad, no sé, una de esas llamadas incómodas. Pero la pantalla mostró un nombre que llevaba 3 años archivado en un rincón que yo creía cerrado. Miguel, mi esposo, el hombre que enterré, el hombre que murió en un accidente de auto en una carretera secundaria, de madrugada, bajo la lluvia. El hombre cuyo cuerpo quedó tan dañado que el reconocimiento fue parcial. Yo supe que era Miguel por un reloj, nuestro anillo de compromiso. Claro, la matrícula del vehículo, documentos calcinados. Y habían hecho una extracción dental. Así que sí, estuvimos seguros. Recuerdo que cuando me dejaron entrar a verlo, el rostro estaba cubierto. Me dijeron, es mejor así. Está completamente desfigurado y por el accidente no estaba completo. Así que firmé, reconocí lo demás y en medio de tanto dolor, lo único que quieres es avanzar. Yo no podía ver a mi esposo tendido en una plancha y estarme preocupando por los detalles. No tenía cabeza para ello. Así que viví el funeral y lo enterré. Y ayer su nombre volvió a aparecer, pero esta vez no contesté. El teléfono dejó de vibrar. Marcos, mi prometido, me miró. Me preguntó si todo estaba bien. Y de forma muy nerviosa le dije, sí, no te preocupes. Solo es un número equivocado. Y ya. Mentí, sin pensarlo. 2 minutos después llegó un mensaje. Sé que te vas a casar. Cuando vi eso, Dios, les juro que ahorita de contárselo siento cómo se me aplasta de nuevo el corazón. El mundo se me hizo pequeño. Sentí nervios, escalofríos, terror, pero al mismo tiempo, duda. No era una broma. No podía ser spam o que hubieran reciclado el número. No era una coincidencia. Solo 3 personas sabían la fecha exacta de la boda, además de nosotros. El mensaje llegó a las 7:46 y no respondí. Pero a las 7:49 llegó otro mensaje. Decía, tenemos que hablar antes de que sea tarde. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo iba a hablar con alguien que estaba del otro lado del teléfono fingiendo que era mi esposo que había muerto años atrás? No, eso no tenía ninguna lógica. Así que esa noche no dije nada, ni siquiera sabía qué decir, ni yo misma lo estaba entendiendo. Me fui a la cama con una presión en el pecho que no se parece al miedo común. No. Era algo mucho más antiguo, mucho más profundo. A las 2:13 de la madrugada volvió a vibrar. Pero esta vez era una llamada. Apareció. De nuevo en la pantalla de mi teléfono. La foto. La misma foto que yo había puesto hace años al contacto. Claro que nunca la borré, porque nunca tuve el valor. Ustedes entienden cuando alguien se va de golpe y sientes que si borras su chat
sus fotos, ¿se vuelve real? ¿Se termina de ir para siempre? Yo nunca tuve el valor de hacer eso con Miguel. Y ahí lo dejé. Pero de repente esa foto apareció y no solo me sorprendió, me robó la paz. Por supuesto que no contesté, pero habían dejado un mensaje de voz. Y cuando lo escuché, solo se oía una respiración. No había palabras, solo algo común. Inmediatamente apagué el teléfono. Yo tenía miedo, estaba apanicada, no podía dormir. Cualquier ruido que comencé a escuchar afuera me aterraba. Yo no sabía de qué se trataba todo esto, pero seguro que era una broma de pésimo gusto. Hoy por la mañana, a las 8:05 de la mañana para ser precisos, Marco se fue al trabajo y aproveché para revisar el historial del número. Por supuesto que era el mismo. Exactamente el mismo número que había tenido Daniel siempre. No uno parecido, no similar, no un nuevo número con su nombre guardado. El mismo. Me dije que debía haber una explicación técnica, que alguien había recuperado la línea, que era una crueldad del azar y que estaban jugando conmigo. Pero no sé. A las 9:17 llegó una nueva foto. Esta vez era mi cocina. Tomada desde la puerta de atrás. Mi casa, mi cocina. El mensaje decía, no estoy jugando. Y en ese momento, sí, les debo confesar, sentí pánico. Yo tenía terror de saber quién estaba haciéndome esto y por qué. No sé cómo, pero me armé de valor y fui a mirar si había alguien afuera, pero no había nadie. La calle estaba tranquila. Un repartidor pasó en bicicleta. Una vecina paseaba a su perro. Nada parecía extraño. Pero a las 10:02 llegó otra foto. Una tumba. La tumba de Miguel, con flores frescas que yo había dejado el domingo. Porque sí, iba regularmente a visitarlo. Yo siempre dije, no porque Miguel ya no esté en este mundo significa que dejé de amarlo. Solo se transformó mi amor. En el mensaje decía, no todo fue como crees. Y ahí algo cambió. Porque durante 3 años hubo cosas que yo elegí no cuestionar. El accidente había sido tan rápido. El caso se había cerrado igual de rápido. Y el seguro de vida cubrió todo. Todo había pasado en una velocidad express. Pero insisto, en ese momento yo estaba tan angustiada que ningún trámite me pareció importante. Y en ese momento, claro, no le hice caso a nada. Pero ahora, a la distancia, estoy entendiendo que quizás tuve que haber prestado más atención. Daniel trabajaba con un socio, una empresa pequeña de asesoría financiera que creció más de lo que yo entendía. Hubo meses antes de su muerte en los que llegaba bastante nervioso. Recibía llamadas que no contestaba frente a mí. Cerraba la computadora cada que yo entraba. Y cada que le preguntaba qué pasaba, él me decía nada. Una semana antes de aquel accidente discutimos. Yo había visto una transferencia extraña en una pantalla que dejó abierta en su computadora. Le pregunté, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Por qué esa cantidad? Y me dijo, nada que te preocupe, son cosas de la empresa, tranquila. Siempre era nada. Todo en nuestra plática, nuestra conversación se reducía a nada, porque no me decía las cosas. El día que murió, también habíamos discutido. No tan fuerte como la vez pasada, pero sí, hubo molestia. Así que cuando se salió, ni siquiera me dio un beso. Y literalmente esa fue la última vez que lo vi con vida. Eso
Es lo que repetí durante 3 años. Eso fue lo que me tuve que perdonar, porque el día que Miguel había muerto, yo me cuestioné muchísimo el por qué lo había dejado ir enojado. No saben cuánto me culpé por ello. A las 11:30 de la mañana decidí responderle. Mandé un mensaje diciendo, si esto es una broma, no tiene gracia. Para. Y la respuesta llegó casi de forma inmediata. No es una broma. Estoy vivo. En ese momento hiperventilé, lloré, grité, todo. Mientras me quedaba mirando la pantalla como si estuviera leyendo el mensaje de otra persona. O peor aún, como si me estuvieran escribiendo desde otro plano. Necesito verte hoy. Hoy, no ayer, no mañana, hoy. Le pedí una prueba. A las 11:42 llegó un video. Muy corto, apenas 5 segundos. Miguel frente a la cámara, mucho más delgado, con barba, ojeras profundas. Un semblante que yo ya no reconocía, como si hubiera estado perdido. Miró directamente al lente y me dijo, hola, Elena. Mi nombre, su voz. 3 años después, yo pensaba que él ya no existía y de repente lo vi. No sé cómo logré que el mundo no se me cayera en ese momento. A ver, no es que hubiera música dramática o que esto fuera una película, solo ¿entienden lo que es hablar con alguien que según tú está muerto? Inmediatamente le escribí ¿dónde? Me puso Café del Puerto, 5 p.m. ven sola. Eran las 11:50. 5 horas. ¿Qué iba a hacer con todo lo que tenía en la cabeza 5 horas, con tantas preguntas, con tantas dudas, con tanto dolor, con tanto coraje? 5 horas para decidir si iba a enfrentar a un fantasma o a un hombre que al parecer había fingido su muerte. Por supuesto que no le dije nada a nadie, ni a Marcos, tampoco llamé a la policía, no hice nada. Durante años imaginé 1000 veces qué haría si descubría que Miguel me había mentido en algo tan importante. Pero jamás pensé que sería capaz de inventar que ya no existía en el mundo. No. No saben cómo fueron esas 5 horas. A las 4:30 salí de casa. El café estaba a 20 minutos. Llegué a las 4:55. Recuerdo haber apagado mi camioneta y en ese momento todo me temblaba. La boca, las manos, las piernas. Sentía miedo, nervios, escalofríos, todo al mismo tiempo. Estaba llegando a una cita con mi esposo muerto. ¿Qué lógica podría tener eso? Entré a las 5:02 porque necesité al menos 7 minutos para atreverme, para calmarme, para poder pisar, sin que los tobillos se me fueran chuecos de tanto temblor. Él, ahí estaba, en una mesa, en el fondo. Era él, Miguel. Estaba ahí, pero yo lo había enterrado. Yo había estado en su funeral y yo le había llorado noches enteras. Y estaba ahí, mucho más flaco, mucho más tenso. Pero él volteó, me vio, y ninguno de los dos sonrió. Me senté frente a un hombre que había dejado en un cementerio. No deberías haber venido. Fue lo primero que dijo. Y tú no deberías estar vivo, le respondí. Por supuesto que no iba a haber cursilerías, no hubo abrazos, no hubo besos, no hubo un te extraño. Lo que él me hizo no tiene nombre. Tuve muchas preguntas. Y él me contó que el accidente había sido planeado, que el auto evidentemente no llevaba su cuerpo,
que el incendio había sido parte de una estrategia para desaparecer antes de que lo responsabilizaran por un fraude financiero que su socio estaba preparando. No hubo violencia en su historia. Hubo firmas falsas, malas decisiones, dinero que no se podía pagar y aún así se arriesgó a tomar. Inversiones inexistentes. Cuando el fraude comenzó a salir a la luz, alguien tenía que caer. Y el socio había decidido que fuera Miguel. Había maquinado pruebas manipuladas que apuntaban a Miguel como el único responsable. Si me quedaba, me dijo, iba a ir a prisión por algo que no había hecho, al menos no solo. ¿Entonces fingir tu muerte se te ocurre que era la solución? Perdóname, Elena, pero era la única manera de que no me usaran como chivo expiatorio. Yo no podía pasar el resto de mi vida en prisión. Continuó diciéndome que el seguro de vida era parte del plan, que así yo me quedaba completamente protegida y que sabía que la investigación sería superficial si el principal implicado estaba muerto. Elena, te dejé dinero. Pensé que era mejor que arrastrarte conmigo a una vida donde siempre fuera señalada porque tu esposo estaba en la cárcel, aparte de que hubieras perdido todo. No sé cómo, pero lo escuché sin interrumpir, porque mientras hablaba algo en mí recordaba. Recordaba la pantalla abierta aquella noche, recordaba los documentos, recordaba que yo sabía que no era nada. Recordaba que el día del accidente tuve la sensación de que algo iba a pasar y no lo detuve. Recordé todas las noches que lloré pensando en que él ya no estaba en el mundo, en cómo me había culpado por haberlo dejado ir aquel día, después de estar enojados. Finalmente le pregunté, ¿y por qué ahora? Porque el caso se cerró definitivamente hace meses. Mi socio aceptó un acuerdo y ya no me pueden perseguir. Así que quiero mi vida de vuelta. ¿Tu vida? Mi vida. Contigo. Nuestra vida, Elena. En ese momento estuve a punto de reírme en su cara. ¿De qué estás hablando, Miguel? Me voy a casar en 4 semanas. Lo sé. Estoy enterado de ello. ¿Cómo sabes? ¿Me estuviste siguiendo? No. ¿Cómo crees? Bueno, un poco. Necesitaba saber que estabas bien. ¿Y la foto de mi cocina? ¿Y la foto de tu tumba de hoy en la mañana? Elena, vámonos juntos. Podemos empezar en otro lugar. Ya lo hice una vez. Puedo hacerlo otra vez. En ese momento, cuando mencionó esa frase, entendí que no había vuelto por mí, sino por la comodidad que el pasado donde estaba yo le daba, por la idea de que yo seguiría siendo la mujer que lo esperaba. Lo miré y le dije, ¿sabes qué fue lo peor de todo? En ese momento él agachó la mirada. Que durante 3 años defendí tu memoria. Cuando alguien insinuaba que estabas metido en algo extraño, yo decía que era imposible, que te conocía, que eras el hombre con el que compartía la cama y que por supuesto que tú no serías capaz de algo así. Y sí, te conocía, solo que no quise aceptar lo que veía. El hombre que amé murió hace 3 años, Miguel. No, no fue en ese accidente. Murió cuando decidió que yo no merecía saber la verdad. Elena, perdóname, me tomó la mano en ese momento. Te juro que podemos arreglarlo. Yo la negué con la cabeza. No. No, Miguel, quiero volver a vivir una historia donde siempre hay algo que no me dices. Agarré mis cosas. Me levanté. Me di la media vuelta, caminé hasta la puerta y salí a una tarde que seguía igual que antes. No lloré, no grité. Al menos le pude decir en su cara lo que pensaba. A las 6:12, mientras volví a casa, recibí el último mensaje.
Si cambias de opinión, sabes cómo encontrarme. Pero no respondí. Tampoco llamé a la policía. No le dije a nadie. No le conté a Marcos esa noche. Solo le dije que alguien de mi pasado había aparecido y que necesitaba tiempo para procesarlo. Y ahorita estoy escribiendo esto porque es una forma de entender lo que acaba de pasar. Mañana le quiero contar a Marcos la verdad completa. Porque si algo aprendí hoy, es que el silencio también es una forma de traición. Miguel fingió su muerte para escapar de un crimen financiero, sin importar qué me iba a pasar a mí, más allá de dejarme protegida, como él dijo. Le valí. Le valió lo que habíamos hecho, le valió mi dolor, le valió la tristeza, le valió que yo sí me pude haber muerto en el proceso porque en algún momento pensé que no soportaría la vida sin él. Yo fingí no ver las señales. Pero esta vez no voy a fingir que las cosas no están pasando, porque la muerte no solo es la del cuerpo, también se puede morir la confianza. Y eso había ocurrido antes de que Miguel se fuera de este mundo. Debo confesar que todo el tiempo estoy revisando mi celular para ver si llega algún nuevo mensaje. Y no tengo el valor de bloquearlo. Pero también sé que no quiero estar con él. Si te gustan las historias donde el pasado no se queda enterrado, suscríbete a Relatos de Internet 13. Aquí siempre hay una verdad esperando salir a la luz.